su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Caen 4 miembros activos de la policía, integrantes de una presunta banda de secuestradores. ¿Cómo fue la captura? La Unidad Especial Antisecuestros capturó esta tarde en San Pedro Sula a 4 agentes activos de la Policía Nacional, supuestos miembros de una banda de secuestradores. Entre los capturados también se encuentran 4 civiles pertenecientes a la misma banda delincuencial. Después de la captura, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que brinda las siguientes generalidades de los detenidos. Policía activo de 28 años, residente en Concepción de María, Choluteca, conocido con el alias de Chacorta. Policía activo de 35 años, residente en Yuscarán, El Paraíso, conocido con el alias del Chele. Policía activo de 22 años, residente en San Matías, El Paraíso. Y policía activo de 29 años, residente del Corpus, Choluteca, conocido con el alias El Cantante. Mientras que a los 4 civiles se les identificó con las siguientes descripciones: técnico electricista de 31 años, residente en Choluteca, conocido con el alias de Quirós. Comerciante de 55 años, residente en la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, conocido con el alias de Don Carlos, considerado el negociador de la organización delictiva. Y un agricultor de 47 años, residente en El Paraíso. Y al ingeniero industrial de 40 años, conocido con el alias de La Bomba. El documento judicial establece que se les siguen diligencias por suponer los responsables del delito de secuestro agravado en perjuicio de testigo protegido, por el cual solicitaron 5 millones de lempiras a cambio de su libertad. Por esta captura, la institución policial deja claro que no permitirá que ninguno de sus miembros cometa, participe u omita acciones ilícitas que están fuera de la ley, ya que su trabajo es cumplir y hacer que se cumpla, dice el comunicado de la Secretaría de Seguridad. Reiteramos los nombres de los policías que han sido detenidos por secuestro, porque en un Estado de Derecho lo que menos espera el elemento población es que autoridades investidos precisamente de autoridad, cometan estos hechos. Lester Elías Castillo Betanco, asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en Choloma Cortés. Henry Roel Amaya Rodríguez, asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria en el sector de la Ribera Hernández en San Pedro Sula. Maudiel Rolando Ferrera Amaya, asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en Villanueva Cortés. Y Leonel Alonso Valladares Blanco, asignado a la Dirección de Tránsito en Tegucigalpa. Y los civiles que han sido detenidos por secuestro: Eduardo Manuel Quirós Betanco, Manuel Humberto Ramírez Sánchez, Ernesto Adalberto Lobo Carías y Lumbid Enrique Pacheco Flores. Vamos a tener más elementos informativos en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Tenemos conexión en este momento con Daniel David Ortega, que es el comisionado regional de la policía en la zona norte del país. Comisionado, gracias por atender nuestra llamada en este momento. Si nos puede aportar más elementos sobre estas detenciones. Sí, buenas noches, Renato, buenas noches a su público que lo ve esta noche en su espacio noticioso. Efectivamente, la Policía Nacional realizó la operación Integridad el día de hoy, en donde pues se le dio captura a 8 ciudadanos hondureños, dentro de los cuales se encontraban 4 miembros activos de la Policía Nacional. Esta operación fue de manera simultánea en 5 departamentos y en diferentes ciudades del país, y ya están puestos a los órdenes de los tribunales correspondientes.
Policías, lo que menos espera la sociedad, aunque eso sucede en todos los países, por muy desarrollados que sean, es que autoridades investidas juntamente de responsabilidades para el cuidado de nuestros bienes y de nuestra gente esté involucrada en este tipo de actos. ¿Cómo los valora la policía? Primero, gracias por capturar a los policías que andan al margen de la ley, pero desde la misma institucionalidad, ¿cómo se valora estos hechos? ¿Cómo se analiza estos hechos, oficial? Es importante manifestar el fortalecimiento institucional en aras de la transparencia y en aras de certificar cada día más nuestro personal de talento humano de la Policía Nacional. Para la Policía Nacional es un acto de transparencia y de integridad donde no se va a permitir ningún acto reñido con la ley por parte de nuestros miembros. De igual manera, es una directriz también del alto mando, del secretario de Estado, nuestro director general, así como nuestra norma institucional que nos permite crecer con valores y principios y por ende también poner a disposición cuando algunos de nuestros miembros o nosotros fallamos o hacemos actividades que no son correctas o son ilícitas y son penalizadas por la legislación hondureña. Me imagino que venían investigando o dándole seguimiento a estos efectivos policiales desde hace algunas semanas o meses. Así es un proceso investigativo, como se llamó Operación Integridad, que se venía siguiendo a este grupo de ciudadanos, entre los cuales teníamos los miembros de la Policía Nacional. Es un proceso exhaustivo donde hay suficientes elementos probatorios, donde un juez de jurisdicción nacional pues emitió una orden de captura y fue en ese momento que se fueron capturados. Es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso en el cual permite esa investigación abierta y transparente, el cual pues si hay un miembro de esta policía que está involucrado, pues no se va a escatimar, no se va a pensar y va a ser puesto siempre al órgano como correspondiente, aprobando los suficientes elementos probatorios que permitan una efectiva judicialización de estos muchachos o estas personas hondureños que cometieron esta actividad criminal. Si nos puede aportar más detalles sobre las acciones al margen de la ley que estos policías y civiles cometían, por favor, comisionado David Ortega. Sí, efectivamente, se libró una orden de captura por el delito de secuestro agravado en contra de un ciudadano hondureño, el cual pues ya goza de su libertad, está en su morada, ¿verdad? Entonces, esta operación estaba manejada por estos miembros en diferentes partes del país. Ellos operaban en todo el país, no tenían una zona en especial de operación y se mantenían en comunicación constante. Ese aspecto investigativo y ese aporte también que aporta a la población hondureña nos permite transparentar cada día más los actos en los cuales estamos involucrados los policías y nos permite también afianzarnos y poder generar ese ambiente de confianza y garantizar mejores condiciones de seguridad para la población hondureña. Entiendo que ellos exigían una millonaria cantidad y aparte de los bienes materiales que les han encontrado. Así es, donde el proceso investigativo se logró determinar por parte de los investigadores, donde había una exigencia pecuniaria o metálico, y en donde ellos pues se pusieron en comunicación con los parientes de las víctimas y esta exigencia es lo que prácticamente pues va a la figura del secuestro. Comisionado David Ortega, es la policía que queremos, la policía que no apaña a sus colegas, la policía y la institución que sea capaz, aunque haya un daño a la imagen, de revelar y de ser autocrítica y de demostrar que como es inherente a cualquier ser humano, dentro de la institución hay gente corrupta que investidos de autoridad hacen ilegalidades como esta gente. Desde esa perspectiva, gracias por hacer lo que hacen y ojalá que esto se mantenga, que sea continuo y que tratemos de depurar esa policía, que tratemos de sanear esa policía y de sacar a todas estas peras malísimas que como cualquier otra institución existen ahora en la policía, que es lo que denunciamos. Así es, usted es una palabra muy puntual, la autocrítica, la autocorrección. Eso nos va a permitir cada día mejorar nuestros procesos y nuestros cuadros de talento humano. Y como le dije anteriormente, desde el más alto mando, en un principio fundamental de institución es crear esa de confianza de cualquier persona que cometa un acto reñido, pues va a ser judicializado como corresponde, puesto como corresponde, con las investigaciones debidas. Vuelvo y repito, necesitamos afianzar la institucionalidad, fortalecer la institución de la policía, porque a medida que la policía se hace más fuerte, es un beneficio para cada hondureño. Bueno, es el comisionado David Ortega,
es el jefe regional de la zona norte del país. Gracias. Yo espero que esto que ustedes han hecho hoy como institución sirva de ejemplo para todos los policías de Honduras y los estimule a todos ustedes a hacer el bien, a proteger los bienes nuestros, a protegernos a nosotros y toda manzana podrida a sacarla de la policía y capturarla. Gracias, comisionado. Gracias a usted. El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, realizó un foro denominado Mantener los pactos de impunidad, desmantener la narcodictadura, en el que se analizó la urgencia para la derogación de los decretos que constituyen los pactos de impunidad 57-2020, 93-2021 y 116-2019, porque obstruyen la persecución penal del Ministerio Público y ponen en riesgo la instalación de la CICI. Son muchos los pactos, los decretos que comprenden el pacto de impunidad. Por los momentos nosotros presentamos una tabla en base a resultados logrados por la Comisión Anticorrupción. 2 de ellos hoy se supone, o de manera muy esperanzadora, se espera que sean discutidos en el Congreso Nacional y, como se encuentran en su tercer debate, pues que sean derogados como tal. En el foro también participaron el diputado presidente de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso Nacional y coordinador del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, Yahvé Savillón, y la abogada e integrante del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva. Una clara muestra de respaldo del Consejo Hondureño a la empresa privada al trabajo del Consejo Nacional Anticorrupción y su titular, Gabriela Castellanos, el representante de la iniciativa privada ante este ente de sociedad civil, salió a reconocer la labor del equipo de trabajo del CNA y sus informes investigativos. Hay un grupo, equipo ciudadano bien joven en el CNA que está trabajando por diferentes líneas el combate a la corrupción. Se van a asombrar de la forma que van a ir presentando casos y no de naturaleza estrictamente política, sino que tiene un enfoque de cómo presentar lo que ellos consideran es una verdad incuestionable que tenemos que buscar, cómo hacemos que los resultados sean buenos. Según Ferrera, la reciente asamblea del CNA no era para medir fuerzas entre quienes aprueban o desaprueban el trabajo de la directora Gabriela Castellanos, sino para definir el mejor camino de las investigaciones de este ente. Y al final, dice, la mayoría decidió que los informes se manejen de la forma que se canalizan hasta ahora. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Osman Chávez, denunció que el diputado de Libre, Ramón Barrios, quien forma parte de la Comisión Especial de Derechos Humanos del Congreso Nacional, no quiere dictaminar a favor un proyecto de ley encaminado para que se contrate en Honduras a las personas por su capacidad y no por su edad. Pero en el dictamen Barrios asegura que este es un acto de populismo. ¿Qué carajo tiene que ver aquí el populismo con una realidad en Honduras que después de los 32, 33 años no te quiere dar trabajo ninguna empresa? Esa es una realidad. Entonces yo le pregunto a Barrios, ¿qué tiene que ver el populismo con una realidad que atraviesa? Entonces yo quiero denunciarlo públicamente, que todo Honduras sepa, aquella gente que ya tiene 35 años, que ese proyecto de ley no va a pasar porque Barrios le dice que es populismo. Entonces yo estoy indignado, encachimbado. Chávez aseguró que desde el Poder Legislativo es responsabilidad de los diputados construir y proteger a las personas y escuchar a un compañero hablar de esa forma. Mejor se retira del Congreso porque no puede proteger a las personas. Siempre sobre el Congreso Nacional tenemos información con el periodista José Miguel Barahona Álvarez acerca de lo que hoy ha ocurrido en torno a la controversia que en las últimas horas se ha generado en ese poder del Estado. La sesión extraordinaria inició con sobresaltos. Los nacionalistas exigieron la ratificación del acta anterior que contiene el convenio de adhesión al Banco Andino. No obstante, al final accedieron a acompañar la sesión, pese al incumplimiento del decreto que habilita las sesiones ordinarias en junio. Este tipo de sesiones que no se vuelvan a repetir, que continuemos después de esta sesión supuesta extraordinaria, que continuemos con las sesiones ordinarias, que no
se quede ese mal precedente que están dejando este día con esta supuesta sesión extraordinaria. Los cuestionamientos son eso, cuestionamientos políticos, o son oposición y hacen show, pero al final aquí están, atendiendo el mandato de esta sesión extraordinaria. Más allá de este debate sobre la legalidad o no de la sesión extraordinaria, las fuerzas políticas finalmente llegaron a un acuerdo y aprobaron 3 decretos, entre ellos una ampliación a la amnistía migratoria. Esto nos va a evitar pues la aglomeración de personas en la frontera, sobre todo en Danlí, porque los bancos no tienen capacidad de cobrarle a 1.300 personas que cruzan a diario hacia nuestro país. De igual manera, dieron luz verde a la ampliación de la compensación económica provisional del pasaje a los usuarios del transporte urbano, frustrando así cualquier intento para aumentarle 3 lempiras a la tarifa a partir del lunes. Queda claro y totalmente descartada cualquier paralización, movilización o incrementos a la tarifa. Nosotros no podemos incrementar un 5 a la tarifa mientras no haya un consenso con el Instituto del Transporte. Finalmente se aprobaron 100 millones de lempiras al Registro Nacional de las Personas para la reestructuración de la institución. Congresistas liberales reflexionaron sobre la importancia de alcanzar consensos por el bien del país. Hoy, gracias a que estamos logrando los acuerdos, no va a subir 3 pesos el transporte el lunes. Hoy, gracias a que estamos logrando los acuerdos, en Choluteca y en El Paraíso, no vamos a tener 5.000 migrantes en el parque. La derogación de los decretos que conforman el pacto de impunidad ni siquiera fue incluida en la agenda, siendo objeto de cuestionamientos por parte del Partido Salvador de Honduras. Mientras tanto, el convenio de adhesión a la Corporación Andina de Fomento se mantendrá en incógnita y será hasta después del feriado legislativo que Libre buscará los votos para ratificar el acta anterior. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Este día el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aceptó que otro tema sobre el cual no existe consenso en la Cámara Legislativa es en torno a la derogación de los pactos de impunidad. Y el diputado Yavés Avillón alerta que la firma de un convenio con el Fondo Monetario Internacional corre peligro porque no se han derogado los artículos relacionados con la ley de lavado de activos. Pese a la urgencia, los consensos para derogar los decretos del denominado Pacto de Impunidad parecen no cuajar en el Congreso Nacional, asegura el secretario de ese poder del Estado, Carlos Zelaya. Ahí todavía no hay consenso, ahí todavía estamos en pláticas. Algunos compañeros, que no somos los de Libre, todavía se resisten a hacer eso. El país también está en riesgo si no logramos hacer eso porque las normas Gafi se están violando y eso puede caer el país en una lista. Pero el diputado oficialista Yavés Avillón va más allá al adelantar que la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nunca llegará, ya que el controversial decreto 93/2021 relacionado a la ley de lavado de activos sigue vigente. No hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahorita, la próxima semana, viene una misión exploratoria del Fondo Monetario Internacional. Se los adelanto, no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos ese pacto de impunidad en el Congreso Nacional. Otro de los decretos es el 116/2019 relacionado con el Fondo Departamental y el 57/2020 que tiene que ver con el secuestro de documentos en el Ministerio Público en casos de corrupción. Se mantienen detenidos en su tercer y último debate para ser derogados. Este hecho solo nos prueba una vez más de que los políticos no se prestan a los intereses de la ciudadanía como tal. Se encuentran en negociaciones que constantemente no llegan a consensos. Siempre tiene que haber una negociación detrás de esto. Aunque el Poder Legislativo mantiene en agenda la derogatoria de los decretos del Pacto de Impunidad, para esta abogada el daño ya está hecho, con varios funcionarios que fueron beneficiados en el caso Red de Diputados. En materia penal, el daño es irreversible porque muchos de estos casos que ya fueron juzgados, es decir, muchos de estos funcionarios que fueron juzgados por el Pacto de Impunidad, están ahora mismo absueltos. La derogatoria de los decretos del Pacto de Impunidad son una demanda social y este jueves se recordó nuevamente en el foro mantener los de impunidad es mantener la narcodictadura del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD.
En el oficialismo aseguran que por el ambiente de crispación que hay en este momento en el Congreso Nacional se impide lograr los votos para derogar los decretos del Pacto de Impunidad, que en el caso del 57-2020 y 93-2021 se necesita mayoría simple y en el 116-2019 mayoría calificada. José Andino, Telenoticias. Bueno, el Partido Liberal de Honduras ha emitido el siguiente comunicado. La bancada del Partido Liberal de Honduras, ante la convocatoria de este día, la primera sesión extraordinaria por el presidente del Congreso Nacional, manifiesta lo siguiente. 1. La bancada del Partido Liberal de Honduras reconoce que sin su participación en el Poder Legislativo es poco probable que puedan avanzar aquellos proyectos de ley que favorecen al pueblo hondureño, los que estaremos dispuestos a defender y apoyar, lo cual es el caso de los 3 proyectos que están en agenda de la sesión extraordinaria que desarrollará o que desarrolla el día de hoy el Congreso Nacional. Que se desarrolló sí. Y que recibió la aprobación de los diputados liberales. Que son el fortalecimiento del Registro Nacional de las Personas, migración, transporte público, y en el 2 dice la ratificación del acta de la última sesión ordinaria no es punto de la agenda extraordinaria que se celebró el día de hoy. La bancada del Partido Liberal de Honduras mantiene su postura manifestada en los últimos días sobre no ratificar el acta de la sesión anterior previo al inicio de una sesión ordinaria. La bancada, responsable de ser un factor determinante para la vida democrática del país, invita a las demás fuerzas políticas a un diálogo franco para construir una agenda legislativa en pro de Honduras. Y también apoyaron el transporte público. Sí, así es, fueron los incisos que leímos. Ampliar el transporte público, el periodo de compensación económica provisional del pasaje a los usuarios del servicio del transporte público en la modalidad de bus urbano, con lo cual se evitará el aumento de 3 lempiras en el costo del pasaje anunciado por el sector transporte. Y que la ratificación del acta de la última sesión ordinaria no es punto de agenda extraordinaria que se celebrará o que se celebró el día de hoy. O sea, están diciendo que van a apoyar al partido en el gobierno en puntos claves para que el país solucione muchos conflictos puntuales de tipo social y económico que tiene, pero que en este asunto de la ratificación del acta de la última sesión ordinaria que contiene la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento no es punto de agenda extraordinaria que se celebró hoy. El diputado del Libre, Mario Portillo, llamó a las bancadas del Partido Salvador de Honduras y Liberal a no caer en la agenda de la bancada del Partido Nacional porque siempre tratarán de bloquear la agenda partidaria de Libre. Si es sesión ordinaria o extraordinaria, mire, yo le voy a decir algo, la Constitución de la República faculta al presidente del Congreso. Ellos mismos ayer decía el Partido Nacional que ayer terminaba el periodo de sesiones ordinarias, hoy ya cambian el discurso. Yo creo que más bien el llamado es a los diputados del Partido Liberal, a los del PSH y otras fuerzas políticas a no caer en la agenda del Partido Nacional. Lógicamente, el Partido Nacional va a tener una postura antagonista con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Portillo aseguró que los diputados del PSH y liberales son el equilibrio para destrabar la agenda legislativa y sacar los temas de importancia para el país. Y más adelante, aquí en el noticiero Líder, hoy Próspera Honduras y los socios de Próspera Internacional afirman que el gobierno hondureño con sus planteamientos del miércoles solo busca distraer su conducta ilegal. Vamos a tener toda la información relacionada con este conflicto alrededor de la sede Próspera que ha demandado por 10 mil millones de dólares al Estado de Honduras y los cuestionamientos que ha hecho al CIADI el Estado de Honduras en una comparecencia de ayer encabezada por el Procurador General y la Secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Atentos a esta información. Pero expertos en litigio consideran que el gobierno debe ser más cauteloso en sus pasos ante la demanda internacional que contra el Estado de Honduras ha interpuesto la sede Próspera, luego que una comisión gubernamental de soberanía denunciara a uno de los árbitros por conflicto de intereses acreditado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, CIADI, por sus siglas en inglés, pues los juicios, sostienen, se ganan en los tribunales y no en la opinión pública. Que no hemos podido
sesionar en las últimas... Para la diputada y profesional del derecho Maribel Espinosa, la reciente denuncia pública y jurídica del Estado de Honduras contra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI en el litigio con la sede Próspera es más ruidosa que efectiva, pues estos casos, dice, no se ganan en los medios de comunicación. Eso se denomina en el derecho el juicio paralelo. El juicio paralelo es el que se lleva en los medios de comunicación y no en los tribunales. Para mí, el Estado de Honduras, donde debe de presentar su argumentación, es en el CIADI. Eso es lo correcto. En las últimas horas, la Comisión Presidencial para la Defensa de la Soberanía y el Territorio salió a fustigar al CIADI por aceptar el reclamo de la sede Próspera y nombrar un árbitro que se convierte en juez y parte al tener, dicen, vínculos con el bufete que contrataron los demandantes. Lo último que uno hace, a menos que exista una causa verdaderamente válida, evidente y justificada, es cuestionar a los jueces que van a decidir el asunto. Estas personas que son nombradas en CIADI son personas que tienen muchísimos años de experiencia. El malestar del gobierno hondureño pasa por el nombramiento en este litigio del árbitro México-alemán Klaus van Webesser, un enojo equivocado, dicen los expertos en arbitrajes internacionales, pues ninguna nación enseña sus cartas antes de empezar el juego, en este caso, antes del juicio. Bueno, según los expertos, al salir a cuestionar a un árbitro internacional con este perfil, los daños colaterales seguramente, dicen, no serán para el actual gobierno, sino más bien para la imagen del país. Es qué mensaje estamos enviándole a todos los inversionistas al tener 6, 7 casos de arbitraje de inversión. Uno puede ser circunstancial, 2 pueden ser casualidad, pero 6, ¿qué son 6? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en el país? Entonces, la reputación de un país para atraer inversión es fundamental. En 1988, el país se integra a la CIADI y acepta sus reglas del juego. De esa fecha al 2022, de 4 reclamos, Honduras pierde 3 y 1 que está en secretividad. La alarma y preocupación de los expertos es que solo en el 2023, o sea, en menos de un año, el Estado de Honduras ya lleva 6 demandas de arbitraje internacional que se podrían perder si la práctica es descalificar antes del juicio a quienes tienen la última palabra. Por lo menos en este gobierno hay 6. Antes de eso habían 4. Y de todas esas, 3 ya han sido resueltas, hay 7 pendientes. En el caso particular de la demanda de la sede Próspera, los reclamos del Estado de Honduras, según los expertos, suenan lejanos, superficiales y extemporáneos, pues en 4 oportunidades y en 4 notas este grupo de inversionistas pidió, urgió y suplicó llegar a un acuerdo antes de irse al litigio en la CIADI. En muchos de estos casos se ha planteado, se ha solicitado, yo he visto los documentos, se ha planteado una solicitud al Estado de Honduras, hey, negociemos, vamos a ceder nosotros, cedan ustedes, pero hasta donde yo lo he visto no ha habido una respuesta por parte del Estado de Honduras a estas solicitudes de negociación. La demanda por daños y perjuicios de la sede Próspera rondan los $10.700 millones, dinero que saldrá del bolsillo de todos los hondureños en caso que el Estado de Honduras pierda el litigio y seguramente cuando el país ya esté en manos de otro gobierno. Ulises Aguirre, Telenoticias. Según el inversionista estadounidense Honduras Próspera Inc. y sus afiliados Honduras Próspera, las declaraciones públicas del miércoles de los representantes del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento son falsas, difamatorias y engañosas con respecto al arbitraje internacional presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Afirma el inversionista internacional y sus socios hondureños en un comunicado que los méritos del caso de arbitraje de Honduras Próspera son muy sólidos y que el país es responsable bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA-RD, por su negativa a cumplir con la garantía de estabilidad legal de 50 años prometida por contrato, estatuto y tratado, y que los inversionistas tienen derecho a algunos de su función, y que sus inversionistas tienen derecho
a buscar una compensación completa, además de que no existe la obligación de agotar los recursos locales. Honduras está atacando al CIADI por las consecuencias de su propia negativa a participar en el arbitraje. Cuestionan los inversionistas de la sede Próspera al ponderar que el CIADI es una institución arbitral altamente respetada, creada y suscrita por 165 países. Reiteran que el gobierno hondureño se ha negado a hacer su nombramiento de árbitro durante meses y que de acuerdo con las reglas de este organismo del CAFTA-RD, el CIADI puede designar los árbitros que no sean designados a tiempo. Aclara que aún no se ha realizado un nombramiento de árbitro para Honduras en el caso de arbitraje pendiente, pero podría hacerse en cualquier momento. Por último, afirma que Honduras Próspera se defiende de la expropiación no compensada y otras violaciones de la ley hondureña e internacional, con representación legal de un grupo líder global en esta materia que representa tanto a Estados Unidos como a inversionistas, y que la reacción del gobierno hondureño busca distraer de su conducta ilegal. El gobierno hondureño contrató los servicios de Arnold Porter, una firma multinacional que se encargará de realizar lobby e influir a su favor en los Estados Unidos. Con la iniciativa se busca, entre otras cosas, mejorar las relaciones en el gobierno estadounidense, además de profundizar las relaciones con el mandato del presidente Joe Biden. Según se conoció, la contratación de la firma consultora tiene un valor de $630,000, es decir, un poco más de 15 millones de lempiras, y la presentación de servicios será desde este jueves 1 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año, para lo cual se pagarán $90,000 mensuales, aproximadamente 2.2 millones de lempiras al mes. Cabe señalar que el ex embajador estadounidense en Honduras, Hugo Loren, será parte del lobismo que se realizará en los Estados Unidos a través de su compañía Regional Partners LLC. Esta es otra temática. Lo de Próspera es otra temática de la que estamos hablando en los últimos minutos, es de la contratación de una firma multinacional por parte de Honduras a un costo de 15 millones de lempiras para hacer lobby en Estados Unidos. Y esto ha generado otra controversia. Para los analistas en temas internacionales, resulta contradictorio que el gobierno de Honduras invierta cerca de 15 millones de lempiras en una firma de lobistas para mejorar la imagen del país en los Estados Unidos, mientras algunos de sus funcionarios cuestionan la política estadounidense al indicar que no hay una lógica coherente. Pero en la Cancillería dicen que los servicios de esa firma consultora es parte de una estrategia para explicar en Washington la lógica con que opera la actual administración de Xiomara Castro Sarmiento. Es contradictoria, incoherente como es la política exterior de Honduras, desafortunadamente. Así califican la determinación del gobierno de contratar los servicios de una firma multinacional para hacer lobby e influir a su favor en los Estados Unidos. De acuerdo con el experto en temas internacionales, lo que más llama la atención es lo contradictorio de la situación. Pues por un lado buscan mejorar su imagen con los estadounidenses y por el otro algunos funcionarios han dejado claro su antagonismo y exigen la no intromisión del país del norte. Todos conocemos cuál es la tendencia del gobierno, o sea, la afinidad que se tiene con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, y que siempre mantienen ese nivel de antagonismo con los Estados Unidos. Además tenemos una embajada en Washington, donde deberían haber funcionarios profesionales y de alto nivel que mantengan los contactos con el gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, los funcionarios de Cancillería viajan constantemente, frecuentemente a Washington. Es que para nadie es desconocido el intercambio de tweets que en su momento tuvo el canciller hondureño con la embajadora de los Estados Unidos, donde el funcionario señaló injerencia en la política interna, al grado de que se comprometían las relaciones bilaterales. Pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiestan que solo se trata de una estrategia del gobierno para explicar a los estadounidenses la postura del país y avanzar en temas determinantes para el beneficio del pueblo hondureño.
El gobierno de la presidenta desea acercarse a Estados Unidos, explicarles a ellos nuestras posturas, a trabajar y adelantar en los temas políticos de defensa, seguridad, droga, migración, TPS. Y estas personas lobistas, como se les conoce, promueven y nos defienden y ablandan y nos consiguen citas y ayudan a influir nuestra posición en ellos. Este congresista cuestiona el vaivén del gobierno respecto a los Estados Unidos y lamenta que solo para hacer lobby se estén pagando un poco más de 15 millones de lempiras, dinero que debería ser invertido para atender las múltiples necesidades y carencias que existen en el país, considera el diputado. Dicen que no hay dinero, dicen ellos que tenían un país en bancarrota. Pero ¿y cómo es eso entonces que sí tienen plata para pagarle a extranjeros para que hagan el trabajo que les corresponde directamente a ellos? No tiene sentido realmente. Causa gracia, ¿verdad? Porque para empezar ellos han dicho tanto que no quieren tener relaciones con Estados Unidos y ahora van a erogar cualquier cantidad de dinero para contratar a alguien que les haga el trabajo. Hay situaciones, momentos y lugares donde un diplomático no puede llegar, en una fiesta privada con el presidente, un amigo del presidente, lobistas amigos de alguien que es amigo del presidente, que promueven nuestras posiciones. Son especialistas y con influencia, ¿verdad? A veces esta gente fueron embajadores, como es el caso del embajador Hugo Lorenz, o fueron presidentes. Según se conoció, los servicios de la firma Arnold & Porter comienzan a partir de este jueves 1 de junio hasta el 31 de diciembre, por los cuales se pagará $630,000 e incluyen la asesoría y el diseño de estrategia del ex embajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz. Cabe también destacar que el contrato de la firma multinacional no promete garantías de resultados ante las pretensiones del gobierno hondureño. Gabriela Lobo, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, grupos de poder y organismos multilaterales de crédito se oponen al convenio de la Corporación Andina de Fomento. ¿Quién lo dice? Lo dice el secretario del Congreso Nacional de la República, Carlos Zelaya. Atentos a esta noticia. Pero antes, el entorno del sistema financiero está en constante cambio. Entender en qué lugar te encuentras es importante para fortalecer la toma de decisiones, manteniendo los siguientes hábitos que te mostramos en Educación Financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Inserta el hábito del ahorro y la inversión dentro de tus finanzas personales. Implementando el ahorro y la inversión en tu planificación financiera puedes obtener ganancias a largo plazo, además de proteger tu patrimonio de la inflación. Esto te permitirá alcanzar tus objetivos financieros. Reduce tu estrés financiero. Al tener una planificación financiera clara, los malos momentos no te alcanzarán de sorpresa. Podrás entender mejor tus límites y prever ciertas situaciones. Con la libertad financiera podrás disminuir tus preocupaciones. Mejora tu bienestar financiero. A través de la inversión y el ahorro, junto a la correcta elección de instrumentos financieros, puedes obtener más libertad financiera y mejorar tu calidad de vida. Educación Financiera fue presentada. Vamos a destacar en este momento un resumen del discurso que está ofreciendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en cadena de televisión y radio en este momento en su país. Está anunciando la reducción de municipios de 262 a solo 44 alcaldías. Está proponiendo reducir de 84 a solo 60 diputados, como estuvo estructurada la Asamblea hasta antes de 1982. Además, está declarando el inicio de un nuevo frente en la narrativa, la guerra contra la corrupción. Anuncia que en este momento se incautan los bienes del expresidente Alfredo Cristiani, acusado de la masacre de 6 sacerdotes. Todo esto lo está anunciando ahora mismo el expresidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ya vamos a tener más detalles sobre este mensaje que está ofreciendo el presidente de la hermana República de El Salvador. Aprovechamos ahora para que les abundo en más detalles de este discurso del presidente de El Salvador. La reducción de la cantidad de municipios en el país.
está proponiendo Nayib Bukele? Reducción de alcaldías y diputados en su discurso de cuarto año. Sobre estas temáticas mucho hemos debatido los hondureños. La reducción de la cantidad de municipios en el país, así como el número de diputados de la Asamblea Legislativa, fueron dos de los anuncios realizados esta noche por el presidente Nayib Bukele en el discurso con motivo del cuarto año de gobierno. Bukele mencionó que presentará a la Asamblea Legislativa la propuesta para reducir de 262 a 44 municipalidades. Dicho en otras palabras, de 262 a 44 municipios. Exigió a los diputados esté aprobada antes de las elecciones de 2024. Esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, gerentes jurídicos, jefes de prensa, dijo Bukele en su discurso. También presentó la propuesta para reducir de 84 a 60 diputados la Asamblea Legislativa como era antes de la farsa llamada Acuerdos de Paz, según palabras de Bukele. Y como el Congreso lo tiene controlado, lo va a lograr. Va a reducir a 60 diputados la Asamblea Legislativa de El Salvador. Arena y FMLN, en esa farsa que firmaron en su momento, añadieron 24 diputados más a la Asamblea para asegurar los curules de sus amigos sin perder los otros curules, agregó. Bukele también habló en su discurso sobre las mejoras en materia de seguridad que ha tenido el país después de 4 años de su gobierno. Mira qué discurso ¿verdad? Y en medio del discurso dijo, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, no se encuentra en esta sesión solemne porque se encuentra allanando todas las propiedades y bienes del expresidente Alfredo Cristiani. Mira los hondureños, ¿cuántos hondureños nos han dicho reduzcamos? Hay que reducir ese número de diputados que tenemos, 128. ¿Para qué ese montón de diputados que solo llegan ahí a hacer nada? Mira, los hondureños dicen esto a cada rato, sí, ¿no? Sí, es cierto. O sea que hoy hay miles de hondureños todavía más identificados con este presidente populista. Claro, no sé si en el tiempo será sostenible este gobierno de Nayib Bukele y hasta cuánto se le puede tolerar. Pero estas decisiones a mucha gente le parecen lógicas, sensatas y coherentes con la realidad financiera de estos países. Reducir el número de diputados, que solo generan problemas, que solo generan controversias, que se necesita, bueno, se necesita un poder legislativo que cree leyes, que reforme, que modifique leyes, claro que se necesita. El debate en Centroamérica es si necesitamos, por ejemplo en Honduras, ese montón de diputados que una gran mayoría no llegan a hacer absolutamente nada al Congreso, sino a servirse del presupuesto público del país. Bukele no es el mejor modelo de democracia, pero toma decisiones lógicas que la gente las está anhelando. Y dice, ¿para qué necesitamos ese montón de municipios? Y está pidiendo que se reduzca en 20 los municipios de El Salvador. Bueno, ahí lo dejamos para que la gente analice lo que sucede ahí y las demandas que aquí hace la gente en Honduras. De regreso con la información nacional, el economista Martín Barahona asegura que sí hay efectos negativos para el país al no firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es un organismo que tiene un poder real y por ello considera clave que los funcionarios que negocien el convenio sean los más capacitados en la temática. No cabe o no tiene sentido decir vamos a romper relaciones con el Fondo Monetario sabiendo que el Fondo Monetario Internacional tiene un poder real que puede afectarnos. Hay que llegar a un acuerdo con ellos dentro de lo que significan los objetivos nacionales de desarrollo. Pero tiene que estar ahí la visión correcta de las personas que representen al gobierno y al Estado de Honduras. La misión del Fondo Monetario Internacional arribará el próximo lunes al país para evaluar los principales indicadores macroeconómicos y algunos funcionarios del gabinete de gobierno manifestaron que esperan llegar a un acuerdo, pero que si no se logra no pasa nada.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que quienes se oponen al convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento son los grupos económicos de poder y organismos multilaterales de crédito. Bueno, pueden ser grupos de bancos, pueden ser grupos, es más, lo dije anteriormente, los multinacionales que el país ha tenido siempre amarrados al BCE, al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, que tal vez una nueva opción de financiamiento para el país a ellos no les convenga. Se le explicó que el tema del Banco Andino por los momentos queda en el aire y continuarán con las pláticas para lograr los consensos con las fuerzas políticas. Este jueves, la representante del Consejo Nacional de Inversiones informó que la inversión en Honduras se encuentra detenida por la incertidumbre que ha generado la Ley de Justicia Tributaria y la crisis en el sector de la energía. En tanto, desde la academia indican que las expectativas positivas que se tenían de inversión se redujeron en los últimos 6 meses. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ante el anuncio de la reforma tributaria y la crisis energética que se registra en el país, los inversionistas que esperaban hacer sus proyectos este año los tienen en espera, informó la directora del Consejo Nacional de Inversiones. Sí se ha notado en los últimos 3 o 4 meses ya más o menos un montón de decisiones de inversión, especialmente las más grandes, las que podrían mover la aguja de inversión, que están como stand-by, están esperando a que se definan ciertos aspectos en nuestro país, especialmente pues la Ley de Justicia Tributaria que viene a afectar algunos de los sectores grandes de inversión en nuestro país. El director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras confirma que las expectativas positivas se redujeron en los últimos 6 meses, lo que debería ser una advertencia para los funcionarios sobre la forma en que están comunicando la política económica del país. Allí hay una señal de advertencia que de no cambiarlos entonces lo que va a ocurrir es precisamente estas afirmaciones, el hecho de que de repente los inversores lo que van a decidir es posponer esa decisión. Eso significa que es un mes o un año más en los cuales no ingresan esas divisas, no se generan esos empleos y por lo tanto entonces en temas de la reducción de la pobreza y en condiciones de vida no vamos a ver cambios. La falta de inversión, tanto privada como pública, impide el desarrollo socioeconómico en Honduras, donde el 74% de la población está en pobreza y 2.4 millones económicamente activos tienen problemas de empleo. Las 3 fuentes de inversión que pudieran estimular la economía, aumentar la producción y generar empleos, estancadas. Tenemos un resultado, bajo crecimiento económico y todos los demás problemas sin resolver, como la pobreza, el desempleo, las diferentes formas de subempleo y los problemas sociales ligados a estas cuestiones económicas. Agrega que lo ocurrido este año solo profundiza el estancamiento que se registra desde el 2018, con una inversión extranjera que no pasa de los 700 millones de dólares. La nacional se mantiene en 150.000 millones de lempiras y persisten los bajos niveles de inversión pública. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El gerente de la ANE, Eric Tejada, reiteró este jueves que no descarta la compra directa de energía si se diera un escenario de extremo déficit del fluido eléctrico en los próximos meses. Pues si sucede un escenario, o sea, donde el fenómeno realmente se ponga agudo, es probable que haya alguna licitación con tiempos abreviados, según con acompañamiento de la CRE, con acompañamiento de la sociedad civil y con los mecanismos de transparencia para atacar la problemática de forma urgente. Aunque el funcionario asegura que se haría a través de un proceso transparente y competitivo, el experto en energía Kevin Rodríguez considera que será hacer más de lo mismo. No podemos seguir hablando de contratos directos, independientemente del nombre que se le quiera dar, compras abreviadas o cualquier otro. El país ya no está para eso y me parece que la postura que tomó el Partido Liberal en anunciar que no va a apoyar este tipo de contratos es la correcta y debería también seguir esta línea el Partido Nacional, PSH y el mismo Partido Libertad y Refundación, porque el pueblo hondureño ya no quiere compras directas. Rodríguez indicó que la crisis de prolongados racionamientos que se está registrando en el país se debe a la falta de planificación por parte de las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Usuarios del transporte urbano en San Pedro Sula han reaccionado indignados por el inminente aumento de 3 lempiras que quieren aplicar transportistas al pasaje por incumplimiento del subsidio del gobierno, mientras autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre amenazan con decomisar unidades y multas. Doña Lourdes es una pasajera del transporte urbano en San Pedro Sula, quien desde su casa al trabajo le toca tomar 4 autobuses y su bolsillo no aguanta el trancazo de 3 lempiras que pretenden realizar los transportistas y le pide al gobierno intervenir. Apenas tenemos trabajo, a veces trabajamos y a veces no trabajamos, no tenemos fondos, ¿cómo va a estar pagando? No es lícito, pues, que la presidenta tiene que ver cómo lo resuelve. No estoy de acuerdo, pues, porque ahorita todo se ha subido y los salarios no suben, entonces nos viene a golpear más el bolsillo a todos. Dirigentes obreros dicen que la más golpeada es la clase trabajadora y que en este momento no hay excusa para incrementar al pasaje. No justifica, si los combustibles van a la baja, entonces ¿por qué va a estar aumentando precios del transporte si la gente no gana grandes cosas? En tal sentido yo creo que esta petición no puede pasar. Las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre dicen que a partir del lunes ya tendrán operativos para verificar que no haya alteración en el precio del pasaje. Las instrucciones que nos ha dado el comisionado presidente es que tenemos que levantar todo lo que se refiere a placas y automáticamente habrá un grupo de abogados que van a determinar la cancelación de esas concesiones, porque el dueño de esas concesiones es el Estado de Honduras. Los transportistas piden que el nuevo pasaje pase de 13 a 16 lempiras porque aseguran que el gobierno desde hace 7 meses no hace efectivo el pago del subsidio. Herlin Díaz, Telenoticias. En la zona de Colón, al menos unas 120 cabezas de ganado se han muerto a causa del prolongado verano y los agricultores advierten que se retirarán del rubro de la leche y demandan del gobierno articular fuerzas para hallar soluciones posibles. Que pasamos de las 100 cabezas. Así de dramática es la situación para los ganaderos del departamento de Colón, ya que en los últimos meses, debido al prolongado verano, se han muerto unas 120 cabezas de ganado. Y el ganado se ha deprimido, se ha deshidratado. Las poquitas aguas que han quedado están muy salitradas, muy concentradas y al final contaminadas. Las poquitas que han quedado. Un ganado que días anteriores está sano, bien vitaminado, bien desparasitado y al siguiente día amanece ya tirado y ya es una vaca o un toro que ya no lo podemos recuperar. En el caso del ganadero Adelmo Rivera, ha soltado el ganado por falta de pasto y agua. Ha dejado de producir unos 500 litros de leche diario. Al mismo tiempo ha dejado sus corrales vacíos. Emigró a Las Vegas de Río Aguán para hacer el pastoreo y asegura que piensa retirarse de este rubro. Casi a renunciar al ganado a la lechería porque no está siendo compensado los costos de operación, no podemos dar concentrado de primera calidad, no podemos dar coquillo, porque entonces no compensa el ingreso del ganado de leche. Al mismo tiempo hacen un llamado al gobierno central para que articule fuerzas y solucionar el problema. Hacer pozos sería parte de la solución. Por lo menos yo no sé si podemos instalar pozos, hombre, de agua, que el agua es vital, pozos en las fincas, que el Estado pues colabore, que no nos dé todo, pero que colabore. Y es que varios ríos se han secado en este departamento de Colón, como el caso de Río El Coco, que abastece de agua a unas 30 haciendas, unas 5,000 reses aproximadamente. En Trujillo, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Más adelante, Colegio Médico extiende paro en consulta externa a nivel nacional exigiendo reajuste del salario. Pero antes, el emprendedor de este jueves está dedicado a 3 docentes bilingües que han decidido iniciar un negocio de tacos de birria, los cuales venden en las calles de Choluteca. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Una birria no cae mal a tu paladar, y más si son preparados por manos de mujeres emprendedoras que además de ejercer la docencia, son especialistas en ofrecer tacos de birria. Esta es la birria, mire, este caldito que usted ve acá, esto rico que se ve aquí, esa es la birria.
Entonces este es un caldito de res preparado con diferentes ingredientes, no les voy a dar el secreto. Y está con carne, es pura carne. Es un taco de pura carne y esa es la birria. Carne cocida en su propio caldo. Aquí ya tenemos ya preparada la carne solo para armar los tacos. Entonces se fija, es pura carne. Vamos a armarle los tacos. Las chicas ya me tienen preparada la bandeja y lo armamos con pura carne. La tortilla ya está caliente, la carne ya está caliente y vamos armando. Carmen es mi acompañante, ella es la que me acompaña aquí, me tiene lista la bandeja y nosotros servimos los tacos. Así, doble tortilla, pura carne, 150 y viene acompañado de cebollita, le trae su salsita de birria. Ahí va la salsita de birria para que usted ahogue sus tacos en birria, para que usted lo ponga feliz. La idea de ofrecer los ricos tacos de birria nació en un café y el mejor lugar para disfrutarlos es en el Boulevard Enrique Wedle, todo a su paso. Esta idea nace, pues todos tenemos una necesidad, ¿verdad?, de emprender, todos sabemos que la situación económica para todos y decíamos qué podemos hacer para generar otro ingreso. Entonces ella una vez nos hizo los tacos de birria en nuestra casa, súper deliciosos, y dijimos tenemos que venderlos. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. En relación a la elección del próximo fiscal general y adjunto, el diputado libre Carlos Zelaya dijo que no tienen un candidato favorito y que este deberá llevar el respaldo de las otras bancadas, ya que se necesita de 86 votos para su elección. Libre, nosotros todavía no tenemos una decisión de apoyar a X o a Y, compañera o compañero. Hay compañeros aspirantes, lo han dicho públicamente. Harry Dixon es uno de los que ha dicho que aspira a poder dirigir el Ministerio Público, es un compañero nuestro que debe tener todo el respaldo y toda la de nosotros. Pero realmente acuérdense que ahí volvemos al tema de 86. Entonces de nada sirve que Libre pueda tener digamos, la aceptación o la simpatía por un compañero si no vamos a tener el apoyo de la otra bancada. Así es que ese es un tema muy pendiente. Esa elección será hasta en septiembre y vamos a tener espacio suficiente para poder llegar a acuerdos en eso. Pero Zelaya está claro que el Ministerio Público deberá estar representado por un miembro de Libre y esas intenciones no las esconden porque la población votó por un cambio y ese cambio incluye la justicia y la fiscalía. El diputado de Libre y miembro de la Comisión Especial del Congreso para seleccionar los candidatos a la Unidad de Política Limpia, Netzer Mejía, aseguró que solo 16 aspirantes se inscribieron en el proceso, plazo que venció el 31 de mayo. Según el informe previo de la Secretaría del Congreso Nacional, solo 16 hondureños y hondureñas se inscribieron para este proceso, de los cuales tenemos que elegir 3. Ya la ley establecía que tendríamos que tener un mínimo de 10 personas por puesto, pero si solo hay 16, es con eso que vamos a arrancar. Mejía explicó que los actuales comisionados de la Unidad de Política Limpia continúan en sus cargos y aún no se define cuándo se comenzará con la revisión de las hojas de vida de los 16 aspirantes para iniciar con las audiencias públicas. Guatemala y Estados Unidos anuncian un programa integral para la migración irregular, incluyendo como primer paso la ejecución de la fase piloto de 6 meses, Oficina de Movilidad Segura. Este programa facilitará el acceso a vías legales hacia Estados Unidos y otros países, reunificaciones familiares y acceso a visas de trabajo temporales. Estas oficinas aceptarán citas a través de la página web movilidadsegura.org desde el 12 de junio del presente año. Guatemala y Estados Unidos reforzarán la cooperación de la seguridad fronteriza y continuarán abordando las causas fundamentales de la migración irregular. Esta declaración conjunta es resultado de reuniones de alto nivel entre una delegación de la Casa Blanca liderada por el doctor Phil Gordon, asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sobre una base fuerte de cooperación para manejar los desafíos históricos en migración irregular que afecta a los dos países, que de forma conjunta se comprometieron a tomar una serie de pasos críticos para reducir de forma humanitaria la migración irregular y expandir las rutas legales conforme a la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. En otra información, 2 niños están en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula por influenza tipo A y un tercero hospitalizado por COVID-19 según el Departamento de Epidemiología.
El Departamento de Epidemiología del Seguro Social en San Pedro Sula reporta entre sus ingresos a menores de edad graves por influenza tipo A y un tercero por COVID-19 en observación, ya que tiene 4 años y no contaba con ninguna dosis de vacunación. En ese momento, 2 niños hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos pediátrica, cursando con unos cuadros de neumonía secundarios a influenza tipo A. Por el momento los pacientes están en condición estable. También un niño de 4 años que sí él debería de estar vacunado porque el esquema de vacunación pues para este tipo de virus que son los virus de la influenza abarca pues los grupos vulnerables, ¿verdad? En todo el departamento de Cortés, la semana epidemiológica número 21 está mostrando un repunte de casos de dengue en general y que son parte de las arbovirosis que atacan sobre todo a niños y personas adultas. Hemos tenido un ascenso de casos de dengue, de los cuales llevamos un acumulado en el transcurso del año de 274 casos, ¿verdad? Los cuales los municipios que más nos reportan casos son Choloma con 86 casos, de ahí le sigue el municipio de Puerto Cortés con 68 y el municipio de San Manuel con 32 casos. Los médicos informan que es importante buscar los establecimientos médicos al sentir los primeros síntomas de influenza o si se trata de dengue. Es mejor no automedicarse porque se complica más la salud. Herlin Díaz, Telenoticias. Autoridades de la Secretaría de Salud suspenden a los médicos directivos del Hospital Escuela Osmin Tovar, quien se desempeña como director general, Carlos Sánchez, director de atención médica, Alejandra Ramos, coordinadora institucional, y Franklin Gómez, en el cargo de coordinador de gestión técnica. Según los funcionarios, la suspensión fue autorizada por el titular en Sanidad Pública, José Manuel Mateu, y extraoficialmente trasciende que la doctora Carla Paredes, quien desde febrero de 2012 ha venido desempeñando como directora del Hospital de Santa Bárbara, asumirá el mando del principal hospital de referencia nacional. Los médicos que son removidos de la administración hospitalaria han manifestado preocupación por los niveles de desabastecimiento fármaco y de insumos en los hospitales públicos de Honduras, situación que sobrecarga al Hospital Escuela, aumenta la mora quirúrgica y reduce los recursos para el funcionamiento asistencial del nosocomio. En TN5 en línea, la destitución de las 2 principales cabezas del Hospital Escuela ha revuelto las redes sociales que consideran la acción como una represalia por haber denunciado la calamidad en el principal centro hospitalario del país y la falta de medicinas, al indicar que han corrido la misma suerte que la directora del tórax, Nora Maradiaga, forzada a renunciar. TN5 en línea es presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. La destitución de los 2 directivos del Hospital Escuela generó interés en los usuarios de redes sociales. Algunos aseguran que se debió a las denuncias que hicieron sobre la escasez de medicamentos. Por ejemplo, Patti Pérez comentó, muy profesionales, especialistas sin distingo de colores, unos héroes que en la pandemia no recibieron apoyo del gobierno y así con lo poco nunca se detuvo el hospital. Por su lado, Orlando Valdivieso afirmó, todos los que están denunciando la escasez de medicamentos e insumos los están despidiendo, como la del tórax y ahora del Hospital Escuela. Por su lado, Vilma Casco cuestionó, por decir que no hay medicamentos o por qué. Mientras que para Suyapa Acosta, a quien deben destituir es al secretario de Salud Manuel Mateu, porque tiene a los hospitales públicos sin medicamentos. Pedro Luis Cantillano consideró que la orden debe venir de arriba, de la presidenta Xiomara Castro, y que está en todo su derecho, pero pienso que merecemos una explicación sobre esta decisión, puntualizó. Entre tanto, Óscar Pineda posteó, que le digan el porqué al pueblo. En general, los internautas pidieron a las autoridades que expongan los verdaderos motivos que llevaron a la separación de los 2 funcionarios. Buenas noches. TN5 en línea fue presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
El Colegio Médico de Honduras convocó a asambleas informativas en todo el país. A partir de este día paralizaron la consulta externa en el Seguro Social, hospitales públicos y centros de salud, exigiendo el pago de reajuste salarial que adeudan las autoridades de la Administración Central. Quienes sufren son los pacientes. Algunos con lágrimas en sus ojos ruegan por una consulta y sus medicamentos. Si yo pudiera trabajar, muchacho, no estuviera aquí. Me preocupo porque si yo no me pongo la insulina y no me tomo mi medicamento como es, yo me enfermo. Con 2 días que no bebo, se me sube el azúcar y hace contacto con la presión, porque yo padezco la presión también. El conflicto entre el Colegio Médico y las autoridades sanitarias aumenta la crisis en el sector salud, caracterizada por una pobre ejecución presupuestaria, lo que agrava el acceso a la salud pública de los pacientes. La Asociación para una Sociedad Más Justa en Honduras revela los hallazgos de veeduría en la última encuesta aplicada en 502 establecimientos de salud pública en 11 departamentos del país. Los resultados revelan baja ejecución presupuestaria de apenas el 11.9% en lo que va del año, una cifra que se traduce en escasez de recursos e insumos médicos, falta de medicamentos y deuda salarial con los empleados públicos. El 63% de los pacientes entrevistados en 502 establecimientos de salud en 11 departamentos expresan no recibir su tratamiento de manera completo y en algunos casos ninguno, pero es terrible porque también los datos nos reflejan que un 48% de estos pacientes entrevistados padecen enfermedades crónicas, o sea, hipertensión, diabetes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son pacientes que necesitan de manera constante y asegurado su tratamiento el resto de su vida, si no se deteriora o podrían morir. ASJ recomienda elaborar con urgencia un plan de compras públicas permanente y sostenido que logra abastecer de medicamentos e insumos los establecimientos de salud para el 63% de los pacientes con enfermedades crónicas que afirma no recibir su tratamiento médico en el sistema de salud pública. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Hoy ha iniciado de forma oficial la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico y coincidiendo se forma una depresión tropical que se encuentra justo en las cercanías de la península de la Florida, está estirando un canal de humedad y para esta jornada de viernes continuará aportando ese canal de humedad sobre la península de Yucatán, el norte de Guatemala y esa humedad también abarcando un poco de Centroamérica. De hecho, en lugar de ir hacia arriba, este fenómeno se va a mover hacia abajo, hacia el occidente de Cuba. Entonces el aporte de humedad para nuestro territorio pues puede ser abundante hacia el fin de semana. Mientras repasamos estos que son los nombres, el listado de fenómenos que esperamos para esta temporada, que por el fenómeno del Niño esperamos que sean menos, pero no importa cuánto se formen, sino hacia dónde se dirigen. Mientras la zona intertropical de convergencia, pues este día se ha quedado sobre Nicaragua, sin embargo el aporte de humedad puede llegar en horas de la madrugada al territorio hondureño y esperamos precipitaciones allí en la cadena fronteriza con Nicaragua y algunos municipios del centro y sur del país. Para esta jornada de viernes también humedad hacia el occidente, pero las lluvias un poquito más discretas en esta jornada de viernes y llegando solamente en horas de la noche en el suroriente y suroccidente y algunas áreas de la parte central, con temperaturas que con picos altos en la costa norte hasta de 40 grados, 39 en Santa Bárbara, 31, 33 aquí en el centro, 32 en la costa sur, 36 en la parte oriental. A tomar en cuenta ese pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La ley de justicia tributaria y la crisis energética tienen en pausa las inversiones hacia Honduras, revela el Consejo Nacional de Inversiones, mientras la academia advierte que las expectativas que se tenían de nuevos capitales cayeron desde hace 6 meses. Esto dice el secretario del Congreso Nacional sobre la derogación de los pactos de impunidad. Ahí todavía no hay consenso, ahí todavía estamos en pláticas, algunos compañeros, que no somos los de Libre, todavía se resisten a hacer eso. El país también está en riesgo si no logramos hacer eso porque las normas Gafi se están violando y eso puede caer el país en una lista.
En un operativo contra una banda de secuestradores en la zona norte, caen 4 policías activos que conformaban dicha banda delictiva, informó la autoridad.